Este puede ser uno de los temas más importantes de la vida de todos nosotros, la vida de todos los televidentes que están observando este programa, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la posibilidad de tener una vida sana o entrar en el gravísimo problema de las enfermedades crónicas. ¿Y a qué se debe eso? Porque de alguna manera es muy fácil evitarlo, es barato, es gratis el no enfermarse si es que realmente conocemos cuáles son las causas de las principales enfermedades crónicas que afectan al país. Vamos a presentarles de inmediato a nuestros invitados que nos acompañarán durante todo este programa, pero antes veamos un testimonio de Carlos Luis Andrade, muy conocido por todos. Es un conocido presentador de televisión que tenía un problema con el sobrepeso, pero vean ustedes qué ha hecho él con su vida. Es parte de uno de los programas Ama la Vida, Buen Vivir. Era un Carlos Luis, una persona que vivía con piloto automático en cuanto a temas de nutrición, en cuanto a temas de bienestar, por así decirlo. El Carlos Luis de antes se podía consumir 3 litros de helado sin problema. Llegaba a un lugar de hamburguesas y le decía póngame doble o triple carne y me la comía. Iba a estas carretas de tacos mexicanos y le ponía todas las salsas, la mayonesa, la salsa de ajo, todas las salsas. Y claro, llegó un momento en mi vida en donde eso me pasó la factura. El mal comer me pasó factura con cálculos en los riñones. Me rompí la rodilla por sobrepeso. Una persona me dijo a mis 29 años, tú estás caduco en televisión. Carlos Luis Andrade, productor y conductor de radio y televisión, es como él dice, un ex gordo. Hoy su vida ha cambiado gracias a una alimentación completa y equilibrada. Hoy día he venido a Liñaquito porque quiero enseñarles cómo es mi alimentación. O sea, entre comillas la gente dice Carlos Luis se alimenta muy bien. Pero en realidad yo soy como una persona normal que come de todo. Siempre he dicho que la dieta perfecta es la dieta funcional. O sea, si eres un deportista, comes como deportista. Si eres oficinista, comes como oficinista. Entonces, voy a pensar en desayuno. Mira, ¿tienes banana, guineo? Sí, y dame un par de manzanitas. Vamos a consumir leche, ¿tiene? Faltó el quesito también, pues. Para el almuerzo vamos a conseguir pollo. Vamos a conseguir la base para poder hacer un pollo rico y sabroso, que es pimiento, tomate, cebolla. Ahí vemos un poquito de hierba, de cilantro. Y también vamos a ver una porción de carbohidratos, papitas. Está bien, en Quito es rico comer una papita cocinada, una papita al horno. Y bueno, está la proteína y unos buenos vegetales como para acompañar mi porción de proteínas. Bueno, tenemos ya uno de los muchos menús, pero para conversar de este tema tan importante en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, nos acompaña la doctora Vilma Freires, posiblemente quien más conoce en el Ecuador sobre el tema de la nutrición humana y el tema de la epidemiología. Es una doctora en estas ciencias, profesora universitaria. Gracias, Vilma, por acompañarnos y por conocer el resultado de amplios estudios que se han hecho para conocer qué está sucediendo en el Ecuador. Y junto a él está Itamar Rodríguez. Muchas gracias, Itamar, por acompañarnos. Él es subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud Pública del Ministerio de Salud del Ecuador. Gracias por acompañarnos, Itamar. Y Fernanda Sandoval, licenciada en Nutrición Humana. Tiene una amplia experiencia en el tema de la nutrición, incluso con un conocimiento especial de nutrición deportiva. Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando, Itamar? ¿Qué está sucediendo en América Latina, en el mundo? Se habla de una pandemia casi, de tremendas epidemias que tienen que ver con la forma en que vivimos, lo que comemos, nuestras costumbres, nuestra cultura, y Ecuador lamentablemente padece, al igual que la mayoría del mundo, de estos gravísimos problemas. En efecto, Freddy, básicamente lo que estamos viendo a nivel mundial actualmente es que muchas patologías que antes se encontraban concentradas sobre todo
en países del primer mundo, al día de hoy están presentándose en los países conocidos como en vía de desarrollo. Porque cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de problemas de nutrición, no solamente ya hablamos de problemas de desnutrición en un extremo de la vida, sino también estamos hablando del otro extremo, de la obesidad. Y sabemos que esto no es un tema solamente que tiene que ver con el hábito inmediato de la etapa adulta, sino que está relacionada desde la formación del ser humano en el vientre materno. Entonces, el cambio de hábitos que ha existido en la mayoría de países, con un mayor consumo, con una pobre educación muchas veces en cuanto a cómo mantener estilos de vida saludables, ha hecho de que nos pongamos a la par en algo negativo, como es este tipo de problemas de obesidad, que obviamente generan otro tipo de problemas más graves como diabetes, hipertensión y en algunos casos enfermedades un poco más graves, como por ejemplo inclusive cáncer de estómago, que está relacionado con algunos tipos de hábitos como el tabaquismo, como la mala alimentación. Dime, podríamos decir que estamos desde hace ya algún tiempo comiendo como gringos, porque yo recuerdo, ¿no?, que de alguna vez uno, cuando tenía oportunidad de irse a Miami, se quedaba desde el aeropuerto asombrado porque veía tremendos seres gordísimos, ¿no es cierto?, caminando en las calles, y uno decía, en el Ecuador no se ve gente tan gorda, y tal vez era porque tenían los recursos para comer cosas que en realidad eran productos nuevos, muy sabrosos aparentemente, pero con tremendas consecuencias. Se dice que, y dime tú si es que es así, pero que básicamente la mala alimentación, el sedentarismo y es decir, la falta de ejercicio, serían el estrés, también entiendo que influye en todo esto, serían de las causas fundamentales y principales. Pero, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Cuán importante es este trabajo que se hizo, Vilma, precisamente con el Ministerio de Salud, tengo entendido? ¿Qué se halló? ¿Cuán grave es el problema? Bueno, el Ministerio de Salud realizó la encuesta que se llama ENSANUD 2014, el estudio se hizo en el 2012, un estudio realmente extraordinario porque se estudió a toda la población de 0 a 59 años de edad. Y allí no solamente se evaluó el estado nutricional por déficit, sino también por exceso, es decir, el sobrepeso y la obesidad. Y se pudo evaluar la prevalencia de indicadores que tienen que ver directamente con las enfermedades crónicas. Encontramos, por ejemplo, que entre adultos más o menos de cada 10, 6 tienen sobrepeso u obesidad. Encontramos asombrosamente que los niños menores de 5 años, el 8%, tienen sobrepeso. Eso es preocupante porque la evidencia nos dice a nosotros que mientras más temprano aparece la obesidad, más se asienta a lo largo del curso de la vida. Es decir, que no desaparece, sino que incluso se incrementa. Es lo que le llaman enfermedades crónicas. Es una enfermedad crónica, una patología crónica. La medicina no le va a curar de la enfermedad, le va a ayudar a que... En realidad el sobrepeso y la obesidad, que es un factor predeterminante importantísimo de las enfermedades crónicas, responde en verdad como factores inmediatos a la dieta y a la actividad física, pero también está relacionado con un entorno que nosotros lo llamamos el entorno obesogénico, es decir, el entorno en donde hay un estímulo a comer lo que no se debe comer y un estímulo a hacer menos actividad física. Sin embargo, creo que si tomamos los dos indicadores, es la alimentación el que tiene un papel más importante que la misma actividad física. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos gustan más las papas fritas que las cocinadas? ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos procesados? ¿No es cierto? Que tienen mucha sal, mucho azúcar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el ser humano come cosas que le hacen daño? Existe ahí un problema que realmente se registra desde la primera infancia.
Es ahí donde tal vez se comete el error de a los niños enseñarles a consumir estas bebidas demasiado azucaradas. Se les pone azúcar al jugo. El jugo de por sí ya tiene mucha concentración de fructosa, porque el momento en que se procesa la fruta concentra fructosa, y sobre eso se le pone azúcar, y a los niños muy pequeñitos, a partir de los 6 meses, ellos ya están teniendo este gusto exagerado de azúcar. O sea, de preferencia los jugos no deberían tener azúcar, no deberían ser azucarados. El criterio realmente nutricional es no consumir jugos. El criterio es consumir la fruta, el natural, aprovechando la fibra. Eso he oído ahora porque teníamos esa idea de que el juguito de la mañana, pero recién vi que la Autoridad de Salud en Inglaterra alertaba a la población porque el inglés parece que tenía casi como costumbre nacional tomarse un vaso de jugo de naranja. Y le decían, no, cuidado, eso va a terminar en diabetes si se come un vaso todas las mañanas. Pero siempre pensábamos que el vaso de jugo de naranja es muy bueno, muy saludable, ¿no? En realidad no necesitamos irnos tan lejos, ¿no? En este caso, si miramos lo que está ocurriendo en Galápagos, que es la provincia que presenta las tasas más altas de sobrepeso y obesidad, uno de los contribuyentes a este problema es el consumo de jugos azucarados. Consumen una gran cantidad de jugos y consumen junto con los jugos. Y los procesados jugos incluso bueno, y tiene mucho más. Más que hasta las por ejemplo, colas, ¿no? una bebida gaseosa de 500 mililitros, que es lo que se vende en la mayoría en nuestro país, tiene 10 cucharas. Es la pequeña. Ya tiene 10 cucharitas de azúcar. Entonces, 10 cucharitas. Es como tomarse 10 cucharadas. Exacto. Uno se pregunta y dice, yo le daría a mi hijo 10 cucharitas de azúcar. Yo creo que ningún padre ni madre diría que sí. Pero la tecnología de alimentos es tan extraordinaria que logra hacer combinaciones entre sal y azúcar para bajar el concentrado de azúcar de tal manera que no se sienta que empalaga, ¿no? Si nosotros compramos una botella de agua, yo creo que invito a la población en general a leer las etiquetas, a mirar lo que están consumiendo. Y allí, por ejemplo, en la botella verde vemos que hay el doble de cantidad de sal que lo que hay en la botella blanca. Y es porque se baja la concentración, el sabor de la concentración del azúcar. ¿Por qué quisieran hacer esta maldad? No, bueno, no sé, no creo que se pueda interpretar como maldad, ¿no? Digamos, es simple y llanamente negocio, es negocio, ¿no es cierto? Si generas un hábito, sí. O sea, el ser humano está programado para buscar lo que le agrada. Entonces, obviamente, si algo es agradable, y la mayoría de cosas entra por los sentidos, y el sentido más sensible en este aspecto es la lengua. Entonces, si tú tienes o sea, que si algo tiene un poquito sabroso, de sal con azúcar, se vuelve sabroso. Sabroso que solo azúcar. Y generas hábito. O sea, es preferible, esto es algo nuevo para mí. Es preferible tomar agua. No, digo, lo que hacen es, le ponen 10 cucharadas de azúcar y 3 de sal en vez de poner 5 de azúcar. Estimulas mucho más tu sentido del gusto. No solamente estimulas unas pocas papilas, estimulas todas tus papilas, y eso es una sensación agradable. Y eso se graba en tu inconsciente como una sensación agradable, y tú quieres repetir las sensaciones agradables. Exacto, que eso es lo más grave. Muy común de ese principio químico, porque en realidad es una mezcla de los dos componentes, ¿no? Entonces se hace un potenciador de sabor. Un ejemplo muy común es el limón con sal. El limón con sal es ampliamente consumido por los niños y niñas escolares, cuando ellos en realidad con esta cantidad exagerada de sal están haciendo un daño importante en su salud. Conocemos la descalcificación, el daño principalmente a la salud bucal. Es un ácido. Es un ácido y es un exceso de sal. Igual existe las grosellas, justamente son las que este ácido de las grosellas es lo que igualmente junto con la sal hace que tenga un sabor incluso mucho mejor. Los niños y niñas se acostumbran a esto y van a buscar esta combinación inconscientemente en muchos productos más que puede ofertar la industria alimentaria. Entonces, y eso se convierte casi como ser hincha de Barcelona o del Aucas o del Liga o del Deportivo Quito para el resto de la vida. Claro, es un amor permanente. Sí, pero sobre todo con los alimentos procesados e hiperprocesados, que no es lo mismo que hablar de los alimentos frescos. Vamos a hablar de eso enseguida. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento fresco y los procesados? Regresamos en un minuto.
comer y cómo comer para tener una vida saludable. Vamos a dar la palabra a un querido amigo, Gino Molinari. Vean todo lo que le pasó a Gino hasta que cambió su forma de comer y de vivir. Y también está aquí Santiago Portilla, uno de los grandes conocedores sobre el tema de la nutrición. Gino Molinari es un sobreviviente de una terrible diabetes, fruto de una descontrolada dieta llena de carbohidratos. Era muy flaquito y yo siempre le digo a mi mamá que incluso me pusieron unas inyecciones para comer. Aprendí a comer de todo, pero comencé a abusar mucho de la comida. Ya a los 10 años era un niño gordito. Cuando aparece en mí la diabetes a los 35, 36 años, bueno, tengo que cambiar el estilo de vida. Yo casi pierdo mi pierna porque tomé una bebida y no tomé agua. Entonces descubrí que había una bebida energetizante y estaba haciendo una degustación y yo le pregunté a la chica, ¿no tiene azúcar? No. Bueno, tenía azúcares y tenía carbohidratos. Hay una cantidad de frutas impresionantes que tenemos en el país. Ahí tenemos la piña, por ejemplo, que es un desinflamatorio muy beneficioso para el organismo. No olvidarnos de la papaya. La papaya es un gran digestivo, incluso se la usa como ablandador de carne. La sandía es un gran diurético. La enfermedad es simplemente una reacción humana sobre algo que estamos haciendo mal. Y por eso, si aprendemos la lección, la enfermedad puede ser maravillosa, puede ser una maestra de gran utilidad. Para que haya menos enfermos tiene que haber un mejor modo de vida, una mejor alimentación, una mejor actividad cotidiana. Según las investigaciones de Santiago Portilla, los pueblos prehispánicos tenían una buena salud. Consumían maíz, frijol, calabazas y poca carne. En la actualidad debemos valorar esos saberes y conocimientos milenarios, cultivar alimentos y no simplemente mercancías. No necesitamos depender de importación. Si nosotros volcamos la mirada sabia de la agricultura tradicional hacia el campo, vamos a poder ser completamente autosustentables. Tenemos todas las hortalizas de dentro de la tierra, de fuera de la tierra, junto a los mellocos, el zapallo y todas las legumbres tan ricas con las que hacemos comida tradicional. A mí me parece extremadamente importante este video porque resalta algo que es en lo que nosotros como país y a nivel individual debemos hacer, que es promover la alimentación con productos frescos que no sean procesados o mínimamente procesados. Lamentablemente toda la transformación de población, incremento de población urbana y traspaso de la población rural, el que la mujer se haya incorporado más a la fuerza de trabajo, ha obligado a la sociedad cada vez más a consumir alimentos hiperprocesados. A cambiar los hábitos. A cambiar los hábitos alimentarios. Lo que mencionó Gino Molinari es muy importante, ¿no? Los estilos de vida. Hemos visto, creo que en unos 15 años, más o menos unos 20 años, un cambio drástico de los estilos de vida. Hace 20, 25 años era muy común vernos a nosotros, a mi generación, jugando en la calle, haciendo deporte, era lo natural. No había mucho, había el Atari, no había más. Entonces, todo el mundo a la calle a jugar. Y las comidas tenían un tiempo, sí, había un momento para la comida. Todo el mundo sabía que el desayuno era a la mañana, el almuerzo al mediodía, 1 de la tarde, y la cena tenía 1 hora. En cambio ahora, los hábitos han cambiado tan drásticamente que, o sea, desde los niños, ya no hay ni siquiera 1 hora específica para la comida. Se come cuando se puede y cuando se quiere. Mire, incluso este dato que dice de la encuesta nacional de salud y nutrición, miren lo que dice, se encontró que el ver televisión por 2 horas o más al día estaba asociado a un incremento estadísticamente significativo del 20% del riesgo de padecer diabetes y 15% de padecer enfermedades cardiovasculares y 13% para todas las causas de la mortalidad.
¿Por qué? Porque ahí no solo que estás sedentario, sino que normalmente con una bolsita al lado, ¿no? Estás comiendo lo que y vamos allá. Vulgarmente llamamos junk food, ¿no es cierto? O sea, la comida basura. Los snacks que Así tienen es. una altísima concentración de sal, de grasa y de hidratos de carbono. Y ahí efectivamente yo coincido también con los criterios que se mencionan en el video, en este cambio que ha existido, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era niña teníamos la oportunidad de poder salir, ya poder salir al parque, jugar, teníamos nuestros amiguitos de barrio, entonces nos manteníamos activos, muy pocas horas de televisión realmente. Yo tenía nunca tuve videojuegos para sentarme ahí en el Atari o Qué aburridas deben decir los niños de hoy. Exacto, entonces... Está Fernanda, qué vida tan aburrida. ¿Sí? Así es, o sea, y de hecho, claro, entonces, que la bicicleta y todo, entonces eso a nosotros nos mantenía más activos, es otra de las costumbres que tenemos que rescatar. Lamentablemente ahora los niños y niñas pasan muchas horas frente, no solo a la televisión, sino también al computador, a los videojuegos. Eso hace que se acumulen muchas horas de sedentarismo, acompañados de alimentos procesados, ya no los alimentos que consumíamos antes, como lo que puede ser la machica, por ejemplo, que a las abuelitas les encantaba que nosotros lo consumamos, alimentos que son parte de nuestra tradición ecuatoriana. Esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Mira, hace poco vi un estudio muy serio de Australia, de varias universidades, hecho con miles de personas durante muchos años, que decían, y recién hablaba con un periodista australiano que me decía que efectivamente ellos están teniendo mucha preocupación, que llegaban a la conclusión de que si uno está sentado una hora, pierde aproximadamente 20 minutos de vida por una hora de estar sentado. Y no sirve de nada después montarse en la bicicleta ni nada. O sea, que no debemos permanecer sentados. Y ahora, ¿cuánta gente está prácticamente sentada 2, 3, 4 horas? Y decían, si te llaman por teléfono, levántate y camina, ¿no? Si tienes que botar un papelito, que el basurero esté lo más lejos posible. Pero traten de no estar sentados. Incluso, mira, en Silicon Valley, en los Estados Unidos, ahora se están haciendo muchas de las reuniones de Google, de estas grandes empresas, parados. Porque se han dado cuenta de esto, entonces ya no hay el asiento. Nos deberíamos parar también en este programa, bueno, sí. Por lo menos cuando hay los cortes comerciales, porque si no, 20 minutos de vida menos por cada uno de los programas. Pero esto del sedentarismo y esto del mal comer serían las dos fuentes fundamentales. La pregunta sería esto: si una persona come sano, si una persona hace regularmente ejercicios, ¿por qué esto de la hora? Porque el ser humano estuvo acostumbrado siempre a trabajar en el campo, a ser artesano, claro. O sea, se movía, no estaba sentado ahí con una cosita delante en esto. ¿Ustedes creen que si nosotros logramos en el Ecuador, con campañas más intensas todavía, con los colegios, los estudiantes, promover muchísimo esto, podríamos rebajar sustancialmente el problema de la diabetes y la hipertensión y las enfermedades cardiológicas? Bueno, yo creo que hay varias medidas que se han puesto en ejecución en varios países. En Ecuador también hay dos medidas que hay que resaltar. Uno es el etiquetado de alimentos. El Ministerio nos puede conversar con mayor detalle en qué consiste ese etiquetado. En este momento, esta estrategia está siendo observada a nivel internacional como una excelente modelo para otros países, por la forma como fue diseñado. O sea, Ecuador me decían que bueno, tú nos podrías dar mayor información, pero que hay un reconocimiento internacional, sí, ¿no? Ya vamos a hablar de esto. Sí. Me pasaron dos de las pongamos etiquetas aquí en el blanco luego para que se vea. Porque me decían mejor que no esté con el producto para no afectarle a esa marca frente a las otras. En verdad. ¿No es cierto? Entonces, pero hay otra medida que también se tomó acá en Ecuador muy oportunamente, que es la regulación de los kioscos escolares, en donde se implementaron varias medidas de control sobre la oferta de alimentos, de bebidas endulzadas, de jugos de endulzados, de gaseosas y alimentos hiperprocesados. Y Tamar, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué está prohibido? Que se vea, que se escuche en todos los colegios.
Porque entiendo yo que es una regulación nacional. Nacional y que pueden ser sancionados quienes bueno, incumplan. en efecto así es, ¿no? Tenemos la Agencia Reguladora de Regulación y Control Sanitario, se encarga de hacer la supervisión a través de todo lo que son los bares escolares, porque los bares conocen que ellos están prohibidos de vender alimentos procesados. Y si lo que se recomienda es que vendan, que ellos puedan proveer de alimentos sanos, saludables, frescos, como por ejemplo frutas, agua. También se controla mucho el tema de que no hayan estos jugos hiperconcentrados artificiales, y constantemente estamos visitando a nivel de los distritos para ver que se esté cumpliendo esto. Hemos tenido un proceso de capacitación muy fuerte y una aceptación también bastante importante. Eso es necesario remarcarlo. O sea, ha habido una buena acogida y un compromiso por parte de los bares escolares en cambiar estos hábitos. O sea, donde hemos tenido un poco de problema más bien es en la parte de afuera. O sea, en los bares conseguimos que esto se dé, pero todavía seguimos teniendo alrededor el comercio ambulante, exactamente, ¿no? Pero con un poco de concienciación a los niños, las cosas van cambiando. Hemos visto mucho cambio, y cuando hablemos del etiquetado vamos a ver que los niños han sido los mejores promotores. Una cosa que creo que es importante también mencionar, ¿no? Porque no solamente es el tema de la alimentación ya cuando eres niño adolescente, está el otro extremo, y se han hecho cosas importantes aquí. Como Estado se está estimulando mucho el tema de los lactarios, de que haya espacio, o sea, de fomentar la lactancia materna. Eso es muy importante. El hecho de no favorecer la lactancia materna, en el sector privado nos falta trabajar un poco todavía en eso. Eso tiene implicaciones también, porque obligas a que el niño ingrese rápidamente a una alimentación artificial o sea, que si no se la hace adecuadamente puede terminar generándole problemas nutricionales posteriormente. Entonces, eso es importante, rescatar un poco la lactancia materna. Vamos a pedir a esta cámara, la número 2, que nos enfoque esta libretita de Fernanda, si se acerca, que se tome el tiempo para que esté... Ahí no se ve. Lo vamos a alzar. Le vamos a alzar ahí. Ahí tal vez. Esto, todo el mundo conoce esto, pero cuando regresemos hay dos, el uno dice, ese es un producto que es alto, alto y alto. En grasas, azúcar y el otro y sal. está alto en azúcar, alto en grasas y medio en sal. ¿Qué significa esto, Itamar, Fernanda? ¿Qué significa esto, Vilma? Es muy importante. Enseguida le vamos a explicar cuáles son los riesgos. Tenía yo unas... bueno, primero que queremos enfocar la libretita de Fernanda. Alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal. Y había otro de estos ahí también, donde dice alto en azúcar, alto en grasa, medio en sal este. ¿Cuál es el problema? Nosotros vemos en todas partes ahora, en los refrescos, en casi todo lo procesado, en las cajas, que en realidad se está cumpliendo, porque uno ve que casi todos los productos tienen ya esto. Pero, ¿cuál es el problema del azúcar? Ya lo hemos dicho, pero ¿cuál es el problema de la grasa y el problema de la sal? Porque puede haber unos que digan, ok, azúcar baja, pero está alto en grasa y alto en sal, entonces no me va a dar diabetes. Claro. Bueno, la razón del etiquetado es para orientar a la población a seleccionar con mejor criterio los alimentos procesados. O sea, no está dirigido a otro tipo de alimentos, sino a los alimentos que se producen industrialmente. Porque estos alimentos son los que contienen, en término desequilibrado, los componentes que constituyen el alimento procesado. Entonces, un alimento procesado se le puede agregar más azúcar, se le puede agregar más sal, se le puede agregar más hidratos de carbono, con el propósito de que el consumidor sienta que es un producto agradable. Además, o sea, es como más sabroso. Exactamente, se agregan colorantes artificiales, se agregan saborizantes artificiales. Entonces, es una manera de atraer al consumidor. Este etiquetado tiene el propósito de decirle al consumidor, alerta, no lo consuma. O sea, si es rojo, cuidado. Sí, esa es la idea. Pare. O consuma mucho menos, ¿no es cierto? Y obviamente los primeros
datos que se tuvo en el Ministerio de Salud fue justamente que fueron los niños los que reaccionaron más positivamente frente al etiquetado cuando iban al mercado y le decían a la mamá, mira, no compres eso porque eso, tiene Fernanda, rojo. es una cosa muy bonita, porque en realidad yo veo que en muchos casos, en el tema de ecología, por ejemplo, los hijos están convirtiéndose en maestros de los propios padres. Absolutamente, sí. Y son realmente, ahora existe esa oportunidad de que sean maestros, porque ellos también empiezan a interesarse por estos temas de nutrición, ¿sí? Ya existe una mayor capacitación en cuanto a lo que serían las escuelas. Ellos ya identifican el etiquetado y saben que eso se lo debe consumir con moderación. Y es súper importante porque es ahí cuando en la niñez y en la adolescencia se deben generar estos acuerdos. Ya sería el acuerdo del buen vivir, ¿no es cierto?, para que ellos puedan tomar sus propias decisiones con respecto a alimentación. Entonces, ya ellos no aceptan, se puede decir, únicamente la recomendación de los padres. Ellos asumen esa decisión. Incluso con ellos se puede trabajar esos acuerdos, en el sentido de que, mira, esto tiene una etiqueta roja o tiene 2 componentes de estos nutrientes críticos en rojo. ¿Cuál va a ser el acuerdo que tú vas a dejar de consumir esto? En esta semana consumamos una menor ración. La próxima semana intentemos de eliminar de esta alimentación. Entonces ellos ya lo asumen en ese sentido de la responsabilidad y compromiso con la buena nutrición. Pero también es importante decir que Ecuador, y eso yo lo veo personalmente y me da mucha alegría, lo he dicho varias veces, que ahora cuando uno viaja hay muchas cosas que los países fuera ven que se ha hecho en el Ecuador y les sorprende gratamente y lo ponen como ejemplo. Yo no sé si esta sea la primera vez en que Ecuador ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como un ejemplo de una acción concreta para el mundo, ¿no? Y para todas las Américas. ¿Qué sucedió ahí también? En efecto, en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud se hizo un reconocimiento al sistema de semaforización de los alimentos como ejemplo a nivel mundial de lo que de una política pública de salud que permite a la población a estar mejor informada y a poder seleccionar de mejor forma con lo que se va a alimentar. Entonces hemos recibido la ministra de Salud ha recibido esta felicitación. Y es importante recalcar 2 cosas aquí con el tema del etiquetado. No solamente de que se ha conseguido que sea la información mucho más asequible. Hay que recordar, todos habremos visto alguna vez detrás de los alimentos procesados que hay una etiquetita pequeña que dice contiene tanto de sal, de cloruro de tanto. Porque no se puede ni leer, ¿no? No se puede ni leer. Hay que llevar lupa. Entonces, el semáforo ayudó a que esos números, que ni se podían leer y muchas veces no se podían entender, a que sea mucho más rápido, mucho más visible para poder seleccionar. Esa es una parte, pero también hay que recalcar la otra parte. Alguien me decía, no compres nada en lo que no sepas de qué está hecho esto. Porque hay unos nombres rarísimos, sí. Pues uno dice... Y esos son los agregados en la producción. Tiene no sé cómo, no sé cuánto, sí. no sé cómo, no sé cuánto. Los preservantes para poder... En todo caso, investiga, mira qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo, ¿no? Pero es importante recalcar también la otra parte, y algo que a nosotros nos ha sorprendido gratamente. A nivel de la industria, hemos encontrado que ha existido en algunos espacios una responsabilidad mayor, y hemos visto que muchos productos han cambiado la composición de sus productos procesados para pasar de una etiqueta roja a una etiqueta verde, o de una etiqueta roja a una etiqueta amarilla. Y eso es importante, porque justamente ese es el tipo de conciencia social que necesitamos. Por un lado, de saber cómo alimentarme mejor, cómo seleccionar mejor los alimentos, y del otro lado también el generar alimentos mucho más saludables, ¿sí?, para poder tener una sociedad mucho más sana. Así es. Justamente hay que complementar en este sentido esta responsabilidad que ha existido con respecto a informar a la población en cuanto a los nutrientes críticos que tiene un alimento, pero también es súper importante mencionar que la gente empieza a descubrir la capacidad que tienen por hacer actividad física y deporte. Ahora existen nuevas disciplinas deportivas que no estaban implementadas en el Ecuador. Existe lo que es el trail running, se llama el trote en montaña. Era una disciplina que no existía aquí.
El ciclismo de montaña mucho más amplio y que invita a la participación a mujeres. A veces esto era un campo únicamente ocupado por hombres, pero ahora somos las mujeres las que nos estamos interesando por la actividad física, y eso a tempranas edades. Entonces, este sentido también de actividad física, de salir a caminar, y cada vez uno probarse más y más en cuanto al desempeño de tus propias capacidades, hace que esta promoción se complemente con eso una ha cambiado. buena Mire, actividad incluso las dos chicas que están aquí, la una y quien estaba antes, es gran futbolista. Exacto. Seleccionada de su grupo de personas, es una famosa campeona de salsa y de bailes, y la otra chica de artes marciales. Esto antes no existía. ¿Verdad? No existía. ¿No es cierto? Solo los hombres eran los que más o menos eran deportistas, ¿no? Una cosa importante, me decían en los Estados Unidos, porque yo fui recientemente y me llevé algunos productos, y no lo podían creer, porque me decían que en Estados Unidos lo han intentado y no podían, debido a lo que llaman los lobbies. ¿No es cierto? Las grandes transnacionales tienen mucho poder, mucho dinero, apoyan a los candidatos con dinero, y resulta que al final se abstienen de tomar ciertas decisiones que puedan afectar económicamente a empresas. Pero lo mismo pasó, Vilma, hablábamos ahora con el cigarrillo. Claro. ¿Y no crees tú que lo de la diabetes es más o menos lo mismo? Es lo mismo, y la verdad es que en este momento se está hablando de que aquella industria que no quiere comprometerse socialmente está utilizando las mismas estrategias que utilizaron la industria del tabaco, cuando por muchísimos años se negó que realmente producía mortandad, ¿no? Y algo importante es que cuando hay algunos artículos que han salido y se dice que la obesidad es contagiosa, ¿sí? En el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de obesidad, si tú tienes un jefe de hogar que no conoce cómo alimentarse, cómo nutrirse, que no tiene esta información, que no tiene el hábito, no solamente es él, sino es que es la persona que se encarga de alimentar a todos los demás de la familia. Entonces esa persona hace que todos los otros también se vean afectados. Entonces este es un tema, esa es la importancia similar al tabaco. El tabaco al fin y al cabo es una opción personal. En este tema estamos hablando de que si no incidimos sobre el cambio de hábitos y mayor información, esto es contagioso. Esto puede afectar a muchas más personas dependientes. Bueno, y yo veía que el pan nuestro de cada día como que no es muy bueno, ¿no? O sea, el pan blanco. Sí. Porque leía recién que el pan, el arroz, las llamadas colas o refrescos procesados, del aceite de palma, son algunos de los causantes más graves en el tema que hemos hablado, sobre todo la diabetes. ¿Es así? Es así, realmente. Que hay que moderarse mucho en eso, pero cuando tú ves el plato típico nuestro, es un platazo lleno de arroz y lleno de papas. Pero yo ahí quiero hacer una diferenciación muy clara, ¿no? Sí. En cuanto a los alimentos naturales de nuestra dieta tradicional, el problema que tenemos allí es del tamaño de la o sea, demasiado. El volumen que estamos consumiendo, pero son alimentos frescos. El problema del sobrepeso y la obesidad está directamente vinculado con el consumo de alimentos hiperprocesados. No hay control. Si uno va, por ejemplo, a tomarte un café en los Estados Unidos te puedes tomar el famoso café de Starbucks, o aquí te puedes tomar el café colombiano, que es tan rico, ¿no es cierto? Tú no tienes idea cuánta azúcar se pone. Y cada vez le hacen mucho más rico y le ponen otro nombre más sofisticado. Claro, y le llaman medio, alto y grande. Y la verdad que uno está consumiendo una barbaridad de calorías vacías. En eso todavía no hay las etiquetas, ¿no? No está puesto, y debería haber algún tipo de... Cuando uno va a comprar una hamburguesa McDonald's, ¿no? Que tiene más o menos 1.400 calorías, es una cantidad impresionante de calorías de una sola sentada. Entonces, yo creo que es muy claro que hay que diferenciar alimentos que son producto de alimentos frescos y alimentos procesados, que es la tendencia negativa. Pero tú nos decías al entrar al programa, además, que hay algo grave, que todavía no se regula como se debería los alimentos para los niños. Es decir, que hay alimentos en los medios de comunicación que se pasan en horarios de niños, sí, y que no debería ser. Bueno, justamente la Organización Panamericana de la Salud hizo un estudio para el Ministerio de Salud en Quito y Guayaquil,
sobre los spots publicitarios, y se encontró que aproximadamente el 70% de los spots se presentan en horarios en que los niños están expuestos a la televisión de alimentos que son poco saludables, que no son saludables. Y no hay ningún spot sobre alimentos saludables y muy poco sobre consumo de agua. Esto nos está diciendo que es importantísimo que en algún momento se considere la posibilidad de regular la propaganda, sobre todo dirigida a los niños. Yo decía, ¿por qué será que no hay spots sobre bananos o sobre naranjas o sobre papayas? ¿Por qué nunca lo auspician? ¿No es cierto? Porque no es negocio, posiblemente, no son grandes negocios. Vamos a regresar enseguida, Fernanda, porque estamos sobre el tiempo. Y yo quiero agradecer mucho a todas las personas que están a través del hashtag Ecuador Acuerdo Buen Vivir, hashtag Acuerdo Buen Vivir, dándonos sus opiniones sobre qué se debería hacer, qué piensan ustedes que es la situación del Ecuador. Y sobre eso vamos a ver en un minuto más, cuando llegamos a la última parte de nuestro programa, para conocer qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante. ¿Cuáles serían las grandes propuestas que ustedes hagan al país y a la sociedad? Aquí tenemos algunas cifras que a ver si ponemos unos rotulitos para que se conozcan con mayor claridad. En el mundo son de la Federación Internacional de Diabetes, ¿no es cierto? 387, es decir, 400 millones de personas sufren de diabetes en el mundo, ¿no? Es una monstruosidad, ¿no? Sí. Casi Sudamérica entera, si fuese así. 250 millones más tendremos hasta el año 2035, según cómo van las cosas. El 46% de las personas que tienen diabetes no han sido diagnosticados. Sí. Es decir, las cifras son muchísimo mayores, porque las cifras son de quienes se sabe que lo tienen, ¿no? En América Latina son 25 millones de personas, sin contar a México, y que equivalen al 8.1% de la población de Sudamérica y Centroamérica. 1 de cada 12 tiene diabetes. Creo que en nuestro caso incluso es más aguda eso ya nos dirás, Vilma. 1 de cada 2, son las cifras mundiales, ¿no? 1 de cada 2 no lo sabe. Cada 7 segundos una persona muere de diabetes en el mundo. ¿Cuántos habrán muerto solamente en el tiempo en esta hora? En esta hora. Y todo eso es evitable. Pero yo sí creo que gracias al trabajo de todos los médicos de las escuelas de medicina, del gobierno nacional, de la prensa, de medios de comunicación, hay un mayor entendimiento de esto de lo que había, por ejemplo, hace 10 años. Y ese ha sido el resultado de encuestas que se han hecho en la calle. Primero se preguntó si es una enfermedad o no el sobrepeso. Veamos el resultado. El sobrepeso es una enfermedad que se está prácticamente desde el siglo, porque es la mala alimentación de nosotros, del individuo, por el consumo de mucha grasa. Sí, porque altera, o sea, no podemos trabajar de buena manera, a veces sufrimos de dolores de la columna, hay personas que incluso el sobrepeso estéticamente se ven mal la autoestima, entonces eso no les ayuda a hacer las cosas bien, ¿no? Afecta al corazón. En la vida diaria de uno no puede regularmente ir normalmente por la calle, comer lo que uno desea. Porque al comer grasas, todo eso, y nos hacemos nosotros mismos mucho daño. Y toca mantenernos, mejor es cuidarnos, tomar agua, tratar de comer sano más que todo, ¿no? Porque me siento mal. Claro, porque, no sé, por ejemplo, yo llevo una vida, digamos, un poco sedentaria, ¿no? Por lo que soy conductor. Entonces es como que a veces me ahogo, me agito, entonces no se siente bien, digo. Claro que tampoco estoy muy gordísimo, que digamos, pero no me siento bien. ¿Sobrepeso? Sí, considero. Debe de haber una alimentación variada, pero generalmente lo más rico es comer, sí. Comer algo sano, algo bueno, algo variado, pero lo más rico es comer.
Yo me sorprendí para conocer la opinión de ustedes sobre esta reacción, porque hoy en la mañana salieron a hacer unas pocas entrevistas, ¿no? Y me dicen que casi todas las personas que fueron entrevistadas tienen un familiar o una persona muy cercana con diabetes. O sea, como que casi no hay familia en el que no haya alguien que ya tiene sobrepeso. Después del sobrepeso viene la obesidad, ¿no es cierto? Sí. Después podrán ustedes explicar la diferencia, ¿no? Es decir, no todos los que tienen sobrepeso son obesos, pero todos los que son obesos tienen sobrepeso. O sea, que es una forma de explicarlo, ¿no? Y lo que se preguntó es si es que conocen ellos a gente con diabetes y cuál es el problema. La diabetes es una enfermedad que afecta el páncreas, que afecta el sistema, todo nuestro organismo, afecta a nivel ocular, que es en la parte que nosotros nos especializamos. ¿Usted tiene una persona conocida, un familiar que tenga esta enfermedad? Sí, tengo una tía que falleció de diabetes. De la diabetes, que, por ejemplo, si alguno tiene alguna herida, cuando uno tiene esa enfermedad, es difícil de curarse, por ejemplo, en alguna operación. Y también igual afecta a lo que es la vista, que hay personas que han perdido la vista por esa enfermedad. Tengo familia diabética y la verdad es que sí, es súper peligroso. Es una enfermedad, es la mayor causa de muerte en el Ecuador, según sé, la diabetes. Bueno, la diabetes en verdad es una enfermedad que está atacando a muchas personas actualmente, porque tenemos de que altos índices de azúcar o sal están afectando bastante a la gente. Entonces, el estar comiendo comidas rápidas, el no tener un control de lo que se come, entonces va a llevar a estos problemas. Que es el azúcar en la sangre, que no podemos consumir azúcar, que si tenemos heridas no se nos curan rápido y que no se sana, sino es controlable, no se quita. ¿Tiene algún familiar o conocido que tenga esta enfermedad? Mi papá estaba en los inicios de la diabetes, pero controla igual. Bueno, yo tuve un caso de algún familiar cercano con diabetes y las consecuencias son muy graves, sí. ¿En qué afectó esto a la familia? Hoy completamente nos afectó a todos, emocionalmente, completamente nos afectó a todos. Bueno, aquí realmente hay dos puntos importantes en el sentido de que la mayoría de la gente conoce realmente lo que es la diabetes porque ha tenido cercano un familiar o ellos tal vez lo padecen. Entonces, existe un conocimiento de lo que es la diabetes. Sin embargo, el motivo por el cual se llega a esta diabetes posiblemente sea por un tema de descuido, obviamente, pero es que la gente tiene tal vez la idea de que el sobrepeso y el prevenir el sobrepeso es un tema muy estético. Empieza por esa idea estética, entonces la gente como que se descuida, no se alimenta bien, pero cuando empieza a subir de peso, cuando se genera sobrepeso, empieza a generar esa preocupación y llega al punto en el que este sobrepeso, obesidad se puede desarrollar en la parte de la diabetes y lamentablemente será muy tarde. A veces un efecto incluso irreversible y es por eso que yo creo que no tenemos que llegar siquiera al sobrepeso y peor a la diabetes, se lo puede prevenir a tiempo. Entonces hay que cambiar esa idea de que tenemos que alimentarnos por salud, hacer actividad física por salud y no por un tema de combatir la diabetes. En el año 2013 son 63.000 las defunciones generales. De esas, las dos principales causas son 4.695 por diabetes y 4.189 por hipertensión. Son dos de las primeras causas, ¿no es cierto? Sí, y eso es lo que nosotros también encontramos en la encuesta, ¿no? Es decir, que en este momento las primeras causas de muerte en el país son justamente las dos patologías que se mencionan. Ahora, la gente no se muere de diabetes, dice, se murió por diabetes. En la mayoría de casos, lo que pasa es que la diabetes produce las muertes por otras enfermedades. Sí, se convierte en una causa subyacente, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando una persona tiene diabetes, automáticamente empiezan a fallar algunas otras partes del organismo. Uno de los órganos afectados, por ejemplo, es la visión.
puede tener una retinopatía diabética, lo que puede terminar en una ceguera. Por otro lado, los procesos de cicatrización son mucho más lentos y son más propensas las personas a tener infecciones profundas, o sea, en los tejidos blandos. Sí. Puede llegar a una amputación, y se está demostrado que una amputación tiene una alta probabilidad de terminar en una muerte posterior por distintas complicaciones, que desde el tromboembolismo hasta infecciones recidivantes o inclusive problemas psicológicos que llevan a la persona inclusive a terminar en un fallecimiento. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica debilitante, y esa es la importancia de no permitir llegar hasta esta instancia, porque es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que afecta la calidad de vida de la persona, de quien la padece y de su entorno. Eso es muy importante. Y la familia se enferma. Esto es un concepto también que se maneja actualmente. O sea, no solo se enferma la persona, se enferma el entorno, se enferma la familia, y eso termina generando muchos problemas. Las cifras que mencionaste a nivel de América, las nuestras no son tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, algo muy llamativo. Decimos que 2 de cada 3 ecuatorianos entre 19 y 59 años, o sea, la etapa más productiva de la vida, tienen sobrepeso y obesidad. 2 de cada 3. 2 de cada 3 ecuatorianos. O sea, somos un país de gordos. Exactamente. Sí, hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con ese comentario, pues, hay que tener cuidado porque en realidad, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, es un tema súper sensible, y justo con lo que mencionaba Itamar, la parte psicológica. Porque a veces la gente no conoce ya que ese comentario es realmente ofensivo. ¿Por qué? Porque existe una presión con respecto a la parte estética desde los niños pequeños, desde los niños escolares. Lamentablemente la familia no conoce que ese comentario puede repercutir y quedarse grabado en su mente durante varios años. Y luego esto en la adolescencia se desarrolla en trastornos alimenticios como bulimia o anorexia. Entonces, esto es un tema así súper sensible en este sentido. Yo sí realmente les invito a que no se tomen esa atribución de decir que estás gordita, estás gordito, cuando en realidad hay que invitar a que se alimente bien la gente, practique actividad física y tenga un estilo de vida saludable. A veces el estándar de peso ideal es demasiado exigente, incluso imposible de alcanzar. Entonces, no está mal si es que tenemos unas libritas en más, pero estamos dentro de lo saludable. Y algo importante que habíamos mencionado en el corte, no se trata solamente, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo no estoy gordito porque no estoy panzoncito, ¿sí? Y resulta que yo sí tengo un sobrepeso o que puedo tener una obesidad grado 1, si ya hago un análisis de mi composición corporal. Hay otro dato importante que es bastante llamativo, que dice que el 78% de las mujeres y el 57% de los hombres del Ecuador entre 30 y 39 años tenemos una cintura más grande de lo que deberíamos tener. ¿Cuántos? El 78% de mujeres y 57% de hombres. 78% de mujeres. Y esa es una medida de relación, ¿sí? Que nos lleva a pensar de que una persona puede estar pasando por un síndrome metabólico que es previo a presentar una diabetes. Entonces, exactamente, y problemas cardíacos. Se nos ha pasado la hora, ha sido realmente muy interesante la última intervención de Vilma. ¿Cuál es el gran consejo? Bueno, muchas gracias. La primera cosa que ojalá esto quede en todos nosotros es de que tenemos que consumir 5 porciones al día de frutas y verduras. Uy, escuchen. 5 porciones. Esto que lo pongan en la media mañana, en la media tarde, en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda. Frutas y verduras. Eso implica que si nosotros adoptamos esa práctica, vamos a eliminar por volumen los alimentos menos indicados. La segunda cosa es que eso es a nivel individual, ¿ya? A nivel poblacional, yo creo que hemos observado que se han tomado medidas tremendamente importantes en el país, como el del etiquetado y también la regulación de los kioscos escolares, pero nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, que se aplique un impuesto a las bebidas endulzadas, a las bebidas gaseosas. México nos acaba de demostrar con un excelente estudio a nivel nacional que el haber agregado el 10% al valor del consumidor redujo la compra de bebidas endulzadas. Barbados acaba de aceptar esa ley y también la va a implementar a nivel nacional. Creo que Ecuador sería fantástico que también adopte esa medida. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este tan importante
programa. Y a todos los televidentes, a todos quienes nos han escrito, muchísimas gracias. Nos vemos pronto comiendo 5 porciones de fruta y verdura al día para evitar llenar la barriga con las otras cosas. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias.